Entonces, buenos días a todos. Em, espérense. Ay, es que le di a aceptar a la grabación y pues bueno. Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo de nuestra unidad didáctica de ecuaciones aditivas. Grupo 1, tutor Andrés Pinzón. Para esto vamos a hablar sobre los grafos de capacidades de las tareas prototípicas del primer objetivo de aprendizaje, que es el objetivo que nosotros decidimos caracterizar. Luego hablaremos sobre los grafos de secuencia de las capacidades de las tareas. Luego abordamos la caracterización del objetivo en términos de lo anterior y finalmente la revisión de la formulación de las expectativas de aprendizaje, que en este caso es un cambio que le hicimos a una de las tareas. Para recordar el objetivo, uno de nosotros dice lo siguiente: determinar la ecuación aditiva que modela una situación en un contexto real. En relación con el grafo de capacidades de la tarea 1.1, primeramente les voy a hablar sobre qué consiste la tarea. Entonces, pago y consumo de servicios públicos. La empresa Gas Natural calcula el valor a pagar del servicio de gas de sus clientes al tener en cuenta la cantidad de metros cúbicos de gas consumidos en el mes, el valor del metro cúbico y un cargo fijo adicional. En esta tarea se le presentó a un estudiante el recibo del consumo de gas que el Liceo de Cervantes tuvo en el mes de marzo. El estudiante lo que debe hacer es encontrar cuál es el valor del cargo fijo adicional que se le está cobrando en el recibo, a partir del total a pagar y de los demás datos que se le dan en la imagen. En este caso, ay, ¿por qué no? Y listo. En este caso, el grafo de secuencias comienza primero con la capacidad C1 y C2, que están relacionadas con determinar la información que se requiere para el tratamiento de la incógnita y los valores conocidos. La capacidad C3, que hace referencia a la denotación de la incógnita por medio de una letra. Y luego tenemos dos caminos de aprendizaje que dependen de la subestructura que el estudiante seleccione, o depende de cómo el estudiante seleccione los valores conocidos B y C en términos de parte y todo de la ecuación, lo cual corresponderá a dos subestructuras de la ecuación aditiva. La primera, x más b igual a c, y la segunda, b menos x igual a c. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la tarea se puede resolver por medio de esas dos subestructuras. Entonces, por ejemplo, C4, la capacidad 4 hace referencia a determinar B como una de las partes del todo, y la capacidad C5 hace referencia a determinar C como el todo de la ecuación. Luego tenemos la capacidad C8, que hace referencia a determinar la suma como operación que vincula estos elementos. Un error asociado, por ejemplo, a esta determinación de los valores conocidos puede ser que si el estudiante decide que B va a ser el todo, pero que o sea, y lo escribe en la ecuación como si fuera una de las partes del todo, pues ahí incurriría en un error. Listo, después el grafo de secuencia termina con la representación simbólica de la ecuación aditiva, que sería la capacidad 16, y con la justificación del porqué de la ecuación aditiva, o sea, por qué modela la situación planteada, que es la capacidad 21. El grafo de secuencia de las capacidades de la tarea 1.2. En la tarea 1.2, gastos de Camila. Camila fue al supermercado y tuvo que pagar un total de 26.500 pesos por la compra de algunos productos. Al llegar a la casa, Camila se dio cuenta que tenía 11.500 pesos en su cartera y le surgió la duda de cuánto dinero llevó al supermercado, pues no sabía. ¿Cuál es la ecuación que le permite a Camila encontrar la cantidad de dinero que tenía antes de gastar los 26.500 pesos? Esta tarea, a diferencia de la anterior, requiere de que el estudiante plantee los términos conocidos B y C como partes del todo. Y en este caso estamos hablando de las capacidades 4 y las capacidades 7. Es un camino de aprendizaje diferente a la anterior tarea. El grafo de capacidades inicia muy parecido o casi igual, que está relacionado pues las capacidades C1, C2 y C3 con la extracción de la información que el estudiante requiere y con la denotación de la incógnita. Y termina con la representación simbólica de la ecuación y la justificación del planteamiento. En cuanto al grafo de secuencia de las capacidades de la tarea punto 1, identificamos aquellos trozos de los caminos de aprendizaje significativos para su resolución. Entonces el estudiante inicia, en este caso, con extraer la información necesaria para plantear la incógnita y los valores conocidos, S1, con la denotación de la letra o por medio de que va a representar la incógnita, S2, y luego vemos que hay una bifurcación en cuanto a las secuencias de las capacidades, que están relacionadas con determinar los términos o los valores conocidos B y C en términos del parte y todo de la ecuación, lo cual corresponderá a dos estructuras
S3 y S4, dependiendo del caso. Luego tenemos que el estudiante debe seleccionar o escoger cuál es la operación que vincula los elementos, S5 y S6. S6 hace referencia a una, por ejemplo, una sola capacidad que es determinar la resta como operación que vincula los elementos. Y luego termina con la representación simbólica y la justificación. Estas dos últimas capacidades están conformadas por una única capacidad. Listo, en cuanto al grafo de secuencias de capacidades de la tarea 1.1, tenemos que inicia muy parecido, S1, S2, y lo que cambia en el medio es pues el camino que el estudiante sigue, dependiendo de, pues, porque aquí en esta tarea se utiliza otra subestructura matemática, y finaliza muy parecido al anterior. En cuanto a la caracterización del primer objetivo de aprendizaje, lo que hicimos fue que unimos los grafos anteriores porque para determinar la ecuación que modela una situación en contexto real, el estudiante puede utilizar las tres subestructuras matemáticas, dependiendo cómo plantee los valores conocidos y según la información de cada una de las tareas. Inicia con lo mismo, con la extracción de la información, y finaliza con una representación y con una justificación de la validez de la ecuación que plantea. Bueno, uno de los cambios de la tarea prototípica 1.2, uno de los cambios que hicimos fue cambiar la tarea prototípica 1.2, porque sus caminos de aprendizaje eran los mismos de la tarea 1.1 hasta el momento en el que el estudiante debía representar la ecuación aditiva. Es decir, la tarea 1.2 le daba al estudiante más opciones al momento de representar la ecuación aditiva. Pero entonces cualquiera de las dos tareas era suficiente y ambas activarían aquellas capacidades que nos interesa que el estudiante desarrolle para lograr el primer objetivo de aprendizaje. Por esta razón, por ejemplo, nos dimos cuenta que no había una tarea en la cual el estudiante pudiera plantear una ecuación de la forma x menos b igual a c, o sea, relacionada con la segunda subestructura, por lo cual decidimos diseñar una tarea relacionada con esa subestructura para que el camino de aprendizaje fuera diferente y se activen otras capacidades. Listo, eso es todo. Ya. Muchas gracias, Valerio. Hola, Natalia.